quiero pedirle que vaya conmigo a la Escritura. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Preste atención lo primero que dice Pablo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando uno lee esta porción de la Escritura, yo quisiera resaltar dos aspectos muy importantes. Uno es el corazón de Dios. Yo creo que cuando uno estudia todo lo que está relacionado a los tiempos finales, una de las cosas que necesitamos poder entender, poder recibir la revelación, es cómo funciona, cómo opera, cómo se manifiesta el corazón de Dios. Y lo primero que mencionó Pablo es esto: Dios es un Dios que manifiesta su salvación. ¿Qué es esa palabra salvación? La oportunidad de volvernos a acercar a Dios, la oportunidad de poder creer en una vida más allá de la muerte, la oportunidad de liberarnos del poder del pecado y conectarnos con Él. Pablo dice: Dios muestra su salvación a todos los hombres. El Señor no es un Dios de condenación. El Señor es un Dios de salvación. El Hijo de Dios vino para salvar lo que se había perdido. Pero la segunda cosa que menciona Pablo en el versículo 13 está relacionada con la expectativa que tenemos que tener en nuestro corazón, con el entendimiento, cuál debe ser el enfoque de nuestra vida, cuál debe ser el centro de atención cuando nosotros desarrollamos una vida de fe. Y Pablo dice esto: necesitamos aguardar la esperanza bienaventurada. Esa palabra bienaventurado quiere decir 3 veces dichosa, beneficiosa. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto está haciendo referencia a los tiempos finales. Esto está haciendo referencia a esa esperanza bienaventurada de cuando Cristo regrese por la vida de su iglesia, por la vida de cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra vida en Él. Entonces, cuando uno entiende esto, creo que esto nos lleva, y es algo que hemos querido establecer también como un fundamento, nos lleva a tener un entendimiento de no ver los tiempos finales como algo peligroso, como algo que no queremos ni siquiera profundizar y estudiar. Muchos de los tiempos finales están en el libro de Apocalipsis, y muchas veces nosotros vemos el libro de Apocalipsis como algo que nos reservamos porque hay algunas señales, hay algunas cosas que revela el libro que a veces a uno le dan temor, le dan miedo, pero que cuando uno va al corazón de Dios, los tiempos finales no son para infundir temor, sino para traer una esperanza bienaventurada. Algo que pueda alentar tu corazón, algo que pueda fortalecer tu fe, algo que no nos haga desmayar aun cuando los tiempos son malos. Porque si hoy valoráramos cómo son los tiempos de hoy, nosotros pudiéramos decir: pastor, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos inciertos, tiempos confusos, tiempos donde vemos más injusticia, tiempos donde vemos más dolor, muerte, tiempos donde si nosotros sacáramos una característica de estos tiempos es que son inciertos. Entonces la pregunta es: ¿cómo nos sostenemos? ¿Cómo nos mantenemos avanzando? Necesitamos poner nuestra mirada en esta esperanza bienaventurada. Por eso que el jueves pasado, cuando Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica tenía muchas preguntas acerca de los tiempos finales. Había una preocupación de lo que iba a pasar con la segunda venida del Señor. Tenían interrogantes como la que usted y yo podemos tener hoy. Y Pablo, antes, cuando comienza a aclarar cada una de sus inquietudes,
acerca de lo que iba a pasar con los que habían muerto en Cristo, acerca de la segunda venida de Cristo, Pablo dice algo muy importante. Es importante que no ignoremos. 1 Tesalonicenses 4:13 dice, primero dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces preste atención acá, dos cosas muy importantes en este tiempo. Número uno, no podemos ignorar. La fuente del temor es el desconocimiento de la verdad. Cuando nos alejamos de la verdad, podemos ser cautivos del temor. El desconocimiento de la verdad produce una esclavitud. Pablo dice, no ignoren. Hay que profundizar, hay que estudiar, hay que buscar el conocimiento de la verdad. Pero lo segundo que dice Pablo también es la importancia de alentarnos con estas palabras. Entonces cuando la Escritura dice, más cuando aquel día se acerca, tenemos que adoptar una postura de levantarnos, de estar firmes. Esto está ligado al entendimiento y a la importancia de primero confiar en esa esperanza, pero también la necesidad de siempre estar preparados. En Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8, Santiago 5, 7 y 8, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Y mire aquí lo interesante, porque frente a lo que decía el pastor Rubén, frente a una sociedad donde nos pueden meter o inculcar miedo, temor, inseguridad, incertidumbre, aquí la palabra del Señor nos dice, hay algo que Dios ha prometido hacer con ustedes como iglesia. Y ante eso nos dice, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Todo lo que nosotros estamos viviendo y estamos experimentando en este tiempo, sin duda alguna lo encontramos en la palabra del Señor. Pero en vez de que esto venga a desanimarnos, en vez de que esto venga a querer hacernos retroceder en nuestra decisión de querer perseverar en el Señor, debemos esperar con paciencia, así como el labrador espera, siembra esa semilla, ese granito de frijol, ese grano de papaya o lo que sea, y él está expectante. Y es más, la expectativa es tan grande que él dice, yo quisiera que ese árbol crezca a lo inmediato y comience a producir un fruto, porque quiere disfrutar de lo que él sembró. Pero espera con paciencia hasta que crezca y dé fruto. De igual manera, la iglesia de Jesucristo debe de esperar con paciencia y en esa espera afirmar nuestro corazón en lo que Dios ha prometido. Y lo que Dios ha prometido es, yo vengo y vengo por ustedes. Así que esperen con paciencia, la venida se acerca, y mientras esperan con paciencia, preparen su corazón, vivir en santidad, vivir en rectitud, vivir en justicia, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos experimentar esa redención del Padre que Él ha prometido para con nosotros. Así es, y podemos ver a través de toda la Escritura que hay un hilo que el Señor deja ver muy claro, y es el hilo de la salvación. Hay un mensaje de salvación que es muy claro, y el Señor continuamente, a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de la actitud del humano hacia Dios, hay un mensaje que continuamente Dios sigue repitiendo, repitió durante toda la historia de la humanidad y continúa repitiendo, y es: vuélvanse a mí, regresen a mí. Entonces, hoy en día nosotros hablamos de los tiempos finales, y muchos pudieran desesperarse por ver de que han estado esperando durante mucho tiempo por esa venida del Señor, que se han consagrado, y pudieran, como dice, desesperarse, desanimarse y decir: el Señor nunca vino por su iglesia. Pero la Escritura dice: el Señor no retarda su promesa, si algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Cómo es el Señor? Paciente.
Es paciente y el Señor continúa diciendo a aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de conocerlo, vuélvanse a mí. El mensaje continúa siendo el mismo. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor es paciente. Y aquellos que hoy se encuentran en el camino, como nosotros que nos encontramos en el camino, necesitamos tener ese entendimiento de que no debemos desesperarnos, sino de que debemos entender que el Señor tiene un propósito en todo lo que hace, y que en el tiempo preciso es que Él vendrá por su iglesia. Entonces formaremos parte de esa venida bienaventurada que hablaba el pastor Rubén. ¿Cuál es la esperanza? Pablo dijo una esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza? Cristo viene. Amén. ¿Cuántos creen eso? Cristo viene, esa es la esperanza. Pero ahora Pablo nos dice una segunda cosa. Entonces necesitamos ir y entender cada acontecimiento, cada señal, lo que la Escritura dice y habla acerca de esa venida. Y ahí es donde nosotros hemos tenido una herramienta. Yo quisiera, Pastor Armando, que pusiera la gráfica, porque hoy queremos tocar algunos puntos de la gráfica, algunos elementos de la gráfica para tener una mayor claridad de las cosas que van a suceder, de las señales que van a suceder, de los elementos que nos van a ir llevando a los últimos tiempos, pero sobre todas las cosas poder ir un poco más profundo en algunos elementos que nosotros necesitamos entender. Porque lo que Pablo estaba diciendo era no podemos ignorar, necesitamos ir al entendimiento de la verdad. Entonces, cuando nosotros vemos todo el escenario de los tiempos finales, nosotros necesitamos entender dos cosas muy importantes. Hablar de los tiempos finales es hablar primeramente en el trato de Dios con su pueblo, con Israel. Es hablar primeramente en el trato de Dios con su pueblo Israel, pero también es hablar del trato de Dios con su iglesia. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver todo lo que hemos venido hablando, nosotros nos vamos a dar cuenta, de acuerdo a Daniel 24, que hay un trato de Dios con Israel, su pueblo, que comenzó, donde comienza un periodo de 70 semanas que se dio inicio con la construcción del templo de Jerusalén, las primeras 7 semanas, pero que fueron llegando hasta la aparición del Mesías, la semana 62 más 7 semanas, estamos hablando de 69 semanas. Ese es un trato específico con el pueblo de Israel, que una vez que se cumplen las 69 semanas, aparece el Mesías crucificado, entramos a lo que hemos hablado como la era de la iglesia, el intervalo de la iglesia. La semana que estamos esperando es la que nosotros conocemos como la última semana o la semana 70. Entonces quisiera que leyeras Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Okay. Entonces, cuando nosotros vemos eso, volvamos a la gráfica, estamos viendo un trato específico con la nación de Israel. Para que los acontecimientos vayan dándose, lo que está faltando es lo que nosotros conocemos como la última semana, con la semana 70, que es la que está, y que de acuerdo a la Escritura, esta última semana se parte en dos grandes momentos. Uno primero de 3.5 años, que nosotros conocemos como la tribulación, y que da inicio esta semana 70 con la firma del pacto de paz. Termina esta primera etapa de los 3.5 años con lo que conocemos como la abominación desoladora. El anticristo va a tomar posesión del templo, va a profanar el templo y va a comenzar a eliminar el sacrificio para dar inicio a los 3.5 años últimos de la última semana. Cada semana tenía que tener una duración de 7 años y llegar a la fase final de esa semana, que culmina con la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué quisiéramos ver hoy? Quisiéramos ver
los acontecimientos o las cosas que pasan antes de llegar a la semana 70, como es el arrebatamiento, el encuentro con el Señor, lo que conocemos como las bodas del Cordero y lo que conocemos como el tribunal de Cristo. Ahora, importante entonces comprender, el pastor Rubén decía, esperamos, cuando se dice esperamos, la interpretación que tenemos es que habrá una semana 70 diseñada para su pueblo, como bien leíamos en Daniel. Nosotros, la iglesia, esperamos ser arrebatados. Y este es el evento del cual hemos también hecho mención, de lo que será los que estén muertos, resucitados, y los que estemos vivos seremos levantados. La esperanza es que si estamos vivos seremos arrebatados, y si estamos muertos de la tumba, dice que vamos a salir y tendremos un encuentro con Cristo en las nubes. Este encuentro es parte del diseño para glorificar y dar seguimiento a ese plan de salvación donde el cuerpo es glorificado. Nuestro cuerpo conoció la muerte. En el arrebatamiento, que es para la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estén en vida. Hay algo que pasa y es esa transformación del cuerpo a un cuerpo glorificado. ¿Cómo es un cuerpo glorificado? Bueno, la Biblia habla que cuando Cristo resucitó, caminaba en la tierra y se le aparecía a los discípulos, atravesaba paredes. Denota también que comía. Dice que en un momento llegó y les pidió de comer y no le conocían. Habla de un estado del cuerpo perfecto. Ese fue la resurrección de Cristo, que es la herencia que hoy nosotros estamos esperando, esa glorificación de nuestros cuerpos. El arrebatamiento entonces es el estado de comunión con Cristo que va a buscar esa perfección del hombre para que estemos siempre con Él. Seguido del arrebatamiento o un evento que sucede en el cielo es lo que llamamos bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es ese encuentro y ese casamiento que toma lugar no en la tierra, porque hemos sido tomados, hemos sido arrebatados y ahora estamos con Él. Apocalipsis capítulo 19, dice el verso 1: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Verso 4: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Verso 7: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y este capítulo entonces narra este evento que está sucediendo y habla de un trono, por lo tanto se comprende y se interpreta que no está en la tierra, está en el cielo. La iglesia entonces ha sido arrebatada, ha sido tomada y ahora se prepara para esa unión con Cristo. La Biblia narra desde el Antiguo Testamento y declara, por ejemplo, Isaías 54, verso 5: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Habla entonces de que Cristo, de que Dios es un esposo y hay algo que está haciendo por la novia. Oseas capítulo 2, verso 19 también lo declara. Estoy leyendo versos
del Antiguo y leímos Apocalipsis. Dice Oseas 2:19, y te desposará conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Pablo en Efesios, cuando compara la relación matrimonial, dice: amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Entonces hay que notar y hay que tener claro, cuando se dice bodas hay una novia, y esa novia es la iglesia. Desde el Antiguo Testamento la Biblia nos está diciendo y denotando esa relación matrimonial, que es ese compromiso. Y también nos está dando en el Nuevo Testamento las comparaciones para que podamos entender de qué se trata. Y cuando hablamos de bodas, yo solo quisiera poner en contexto una explicación de lo que se entiende por bodas en el Antiguo Testamento según la cultura y lo que vemos en las Escrituras. Cuando se llama las bodas hay todo un proceso, y nos va a hablar mucho de lo que estamos hoy esperando, este proceso de casamiento. Lo primero es que cuando había un compromiso, o la novia, en este caso los padres de la novia pagaban o daban un dote a los padres del novio. Era la novia o los padres dando al novio un pago. Es aquí donde se formaba el compromiso. A esto se le llamaba período de los esponsales. Era aquel trato que había, pero aún no había un matrimonio como tal, sino que habían hecho el compromiso para estar juntos. Y eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Uno ve las dispensaciones, cuando uno estudia todo lo que Dios ha hecho, y Él ha prometido que desea, quiere y anhela estar con nosotros. Hay un dote que se pagó, nosotros hoy lo comprendemos. No lo pagó usted y no lo pagué yo. Esta era la primera etapa entonces, cuando había ese compromiso. La segunda etapa de una boda era la espera en este periodo para que un día apareciera solo el novio. una cosita, pastor, porque creo que algo importante que él decía: nosotros no pagamos el dote. El dote lo pagaban los padres de los novios. O sea, la primera etapa era donde se establecía el compromiso, pero no era entre el novio y la novia, el compromiso lo hacían los padres. Y en este caso, cuando la Biblia habla del pago de ese dote, el pago del dote para nosotros como la iglesia, la novia de Jesucristo, es la sangre del Cordero. O sea, Dios Padre, en su acción de amor, da a Jesucristo en la cruz, se derrama su sangre, y ese es el precio, ese es el dote para que se pudiera establecer el compromiso de nosotros como la iglesia y Cristo como nuestro amado. Ahora, uno ve entonces en esa espera, por ejemplo, cuando Jesús habla y pone en contexto que habían vírgenes esperando que el novio apareciera, habla precisamente de esa espera. Hoy nosotros entonces como iglesia, y voy a hacer mención de la gráfica, estamos esperando. Hay un compromiso. Nosotros hoy creemos que Cristo murió por nosotros. Hay un pacto de amor de Él con nosotros y nosotros le hemos aceptado. Estamos entonces esperando ese encuentro y esa unión para pasar a esa celebración. Pero aquí hay que denotar entonces que la primera parte en lo que es el contexto de boda se ha dado como un compromiso. Hoy nosotros como iglesia, la iglesia del Señor, los que creen en Jesucristo y los que murieron teniendo la fe en Jesucristo, esperamos esa venida del novio por la iglesia. Y lo tercero que pasaba, usted lo puede también encontrar en contexto en la Biblia, cuando Jesús va a unas bodas y dice que las bodas dilataban días, era la boda de Caná. Es donde hay ahí un acontecimiento donde ya se dio el proceso de espera, ya llegó el novio y ahora hay una celebración. Esas tres etapas eran lo que marcaban lo que es la boda. Hoy entonces nosotros, la primera parte que era el dote y el pago, hoy ya lo dimos, o Cristo lo dio por nosotros, nosotros lo recibimos. Esperamos esta segunda etapa donde el novio viene por su iglesia, y de esto precisamente es lo que hemos estado hablando y estudiando. Y también, una vez que eso se da, entonces entramos a lo que sería la boda del Cordero, que esa es la celebración que no se da en la tierra, sino que es en el cielo.
Solo quiero retomar algo de la segunda etapa, que pudiera ser la etapa en donde estamos nosotros ahora. Y era el momento en el que el novio iba, después de los esponsales, después de que ya se había acordado el matrimonio entre el novio y la novia, los padres habían sido involucrados y se había pagado un precio, que el pastor Rubén aclaraba. Cristo pagó ese precio de sangre por la novia, que es la iglesia. Había un tiempo después, generalmente un año, en donde el novio llegaba con sus amigos a medianoche con antorchas y algarabía a buscar a la novia para ir a desposarla, para retirarla. Y es ahí donde Jesucristo en Mateo 25 usa una parábola similar para hablar de lo que va a suceder con la iglesia, y la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos, dice Mateo 25:1, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, que era cuando se acostumbraba que el novio llegara con antorchas, con luz, con algarabía, con sus amigos, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? La iglesia está sabida que el novio viene, que Cristo viene por su iglesia. Y nosotros debemos de estar preparados porque estamos en esa segunda etapa de la boda. Y estamos preparándonos para que el novio venga por la novia, que es la iglesia, para luego nosotros ir a esa cena, la boda del Cordero, donde se dice que la iglesia tiene que estar preparada con lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de nosotros los santos. Es importante entender esto porque cuando usted ve el Apocalipsis y habla de esta boda, está haciendo referencia a esa costumbre judía en 3 etapas, como le explicaba el pastor Armando, y hoy nosotros estamos en la segunda etapa de esa boda, esperando la llegada del novio. El novio viene por la novia, Cristo viene por su iglesia. Y es bonito también, quiero regresarme un poquito a la primera etapa, porque la primera etapa tiene que ver con el momento que nosotros conocemos a Jesús, en el momento cuando nosotros nos comprometemos con Él. La Escritura dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ese es el momento en que nos hacemos uno con Él, pero nos comprometemos con Él hasta ese día, que es el que estamos hablando, en el cual nos preparamos como una novia que está lista, que su novio. Por eso el pastor también, Ronald, hacía referencia a la preparación que tenía la novia con doncellas que esperaban al novio, que venían por las calles con antorchas. Ella previamente sabía que su novio venía. O sea, el novio no la agarraba desapercibida. Ella sabía con anticipación que su novio venía. Nosotros sabemos que nuestro novio viene por nosotros y necesitamos estar preparados para que no lo pase lo que le pasó a las 10 vírgenes, que algunas cabecearon, algunas se distrajeron, algunas fueron tras otras preocupaciones, pero no pusieron el enfoque en lo que tenían que ponerlo. Y en el momento que llegó el novio, no estaban preparadas. Lo que me gusta de esa parábola es que dice: y se cerró la puerta. Para muchos lamentablemente se va a cerrar la puerta y no estarán preparados. Pero para aquellos que estén vigilantes, para aquellos que estén apercibidos, podrán ser levantados juntamente con el novio. Hay un segundo evento importante que sucede posterior al arrebatamiento. Somos encontrados con Cristo en el aire, pero también la Escritura habla de lo que es el tribunal de Cristo. Y quisiera que fuera 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo, yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó en algún momento cuando desconocía de esto. Cuando uno escucha la palabra tribunal, uno lo asocia a un juicio. Y cuando asociamos juicio, lo primero que viene a la mente es, bueno, en un juicio alguien puede ser absuelto
o alguien puede ser condenado. Pero cuando uno va a estudiar la palabra en el original, en 2 Corintios 5:10, la palabra tribunal, esta palabra en el original griego es la palabra bema. Y no hace referencia a un juicio donde una persona puede ser condenada o puede ser absuelta, sino es la ilustración que Pablo toma. Una de las cosas impresionantes de Pablo es que siempre muchos de los principios bíblicos que Pablo habló y enseñó, utilizaba ilustraciones de los Juegos Olímpicos. Entonces la palabra tribunal es la palabra bema. Esa palabra significa un podio donde los jueces en la Olimpiada le entregaban a los atletas las medallas o las coronas que ellos recibían por haber ganado, por haber corrido la carrera y haber ganado el premio. Entonces, cuando nosotros hablamos del tribunal de Cristo, algo muy importante es entender esto. No está hablando de un juicio de condenación, no está hablando de un juicio donde alguien es absuelto o condenado. Al contrario, cuando hablamos del tribunal de Cristo, lo hablamos en relación a ¿qué? A donde el Señor, después de que estamos ahí en la boda del Cordero, celebrando con Él, el Señor trae recompensas por las obras que hayamos hecho acá en la tierra. No es un tribunal de condenación, no, es un tribunal donde recibimos las coronas, la recompensa de lo que nosotros hicimos acá en tierra. Muy importante el contexto, cómo es en el cielo. Debo entender que ya fui salvo, fui arrebatado. Por eso es clave comprender dónde se da y de qué se trata. No hay condenación en el cielo. Estamos hablando que estamos en su presencia, estamos en una celebración y lo que hay es recompensa. No hay un capítulo que denote detalladamente una lista de recompensa en orden. Lo que encontramos en las Escrituras es que en cada carta los apóstoles hablan y denotan. Por ejemplo, Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y entendemos entonces que en este tribunal la recompensa son coronas llamadas así. Primera de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, este es Cristo, nosotros la iglesia, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Y es entonces una recompensa hacia la obra que nosotros hemos hecho, y esta es acerca de justicia. Tenemos corona de alegría, corona incorruptible. Y es entonces comprender que estando en Cristo no hay condenación. Y estando en una celebración seremos galardonados, seremos recompensados. Ahora, nuestro enfoque no debe estar en la recompensa, aunque sí vamos a ser recompensados. Pero mientras estemos en esta tierra, nuestro enfoque debe ser en querer estar con el Señor. Y que parte de nuestra fidelidad a Dios en este mundo terrenal es que podamos hacer las buenas obras que sí van a ser recompensadas, pero que mi enfoque, mi mente no esté: voy a hacer esto para que me recompense el Señor, voy a hacer esto porque eso nos desenfoca de querer ver a Cristo, a aquel que pagó el precio anticipadamente por nosotros para que pudiésemos estar con Él en una vida de santidad. Sino más bien que nosotros podamos enfocarnos en el Señor y entonces esa recompensa venga como la fidelidad mía ante Dios, porque quise serle fiel, porque lo amé, porque perseveré, porque en medio de la vicisitud yo pude mantenerme firme. En el día malo el Señor me dio la fuerza para salir adelante, me dio sabiduría. Que todo el enfoque no sea la recompensa, sino el deseo de querer estar con el Señor. Recuerde, es una boda. Son las bodas del Cordero. Y más allá de querer buscar la recompensa, es que en mi corazón hay el deseo de querer estar con aquel que pagó el precio por mi salvación. Es el deseo de querer decir: tú lo hiciste por mí, por amor. No lo merecía, pero hoy yo reconozco que tú lo diste por mí y yo quiero estar contigo. No es la recompensa, es el deseo de querer estar eternamente con el Señor.
Y aunque nuestra búsqueda nunca va a ser la recompensa, sino el amor a Dios y le servimos a Él por amor, sin embargo Jesucristo también habló muchas veces acerca de la recompensa. En la parábola de los talentos, Él promete que en la fidelidad nuestra, Él la va a recompensar. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y es algo que durante el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros vamos a ser galardonados. Los cristianos, como decía el pastor Rubén al inicio, no vamos a ir a un juicio, sino a un galardonamiento donde vamos a recibir la recompensa por cada una de las cosas que nosotros hicimos para Dios, en los propósitos de Dios y bajo la voluntad de Dios. Y ese tribunal de Cristo, esa bema del Señor, es algo que también nosotros debemos de anhelar. ¿Por qué? Porque es algo que Él prometió para su iglesia, y como bien decía el pastor Adía, no lo hacemos por esa motivación, pero es algo que la iglesia va a poder disfrutar cuando se encuentre con su amado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. El apóstol Pablo le habla a la iglesia y dice: porque es necesario, escuche la palabra, necesario, que todos nosotros, cuando habla de nosotros, y se incluye él, pero también habla de la iglesia, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto tiene también mucho que ver con la parábola de los talentos, con aquello que se nos entregó, con aquello que se nos dio, con aquello que el Señor nos habilitó a nosotros para que hiciéramos mientras y durante estábamos aquí en la tierra, como una herramienta, como un instrumento para servirle a Él. En algún momento el Señor dijo: hey, te equipé con diversas cosas, pero en realidad no hiciste. Pero conforme a lo que hayas hecho, conforme a tus obras, así será la recompensa que nosotros recibiremos. Yo recuerdo que cuando estábamos al principio, que yo era cristiano, se hablaba un poco de lo que mencionaba el pastor Armando, y era acerca de que la gente hablaba de las coronas, y uno decía: hey, usted va a tener, aquellos que trabajaban mucho le decían: usted va a tener una corona bien grande y va a tener muchas piedras. Y aquellos que eran perezosos, que eran haraganes, decían: usted va a tener el alambre pelado, le decían a aquella gente. Y entonces en la iglesia se movía aquel espíritu de hacer cosas por el final, de haber aquella recompensa que promete en el tribunal de Cristo. Pero como dijo el pastor Aldía, al final nuestra motivación no debe ser eso. Nuestra motivación debe ser que nosotros en nuestro corazón tenemos la certeza que vamos a estar un día con nuestro amado allá en el cielo. Amén. Amén. Primera de Corintios 15, Pablo habla, los últimos versículos del capítulo 15, Pablo habla del arrebatamiento, de la transformación del cuerpo. Vamos a ser transformados a un cuerpo incorruptible. Algo, pastor Armando, que es importante en eso es que vamos a poder comer de todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Amén. Pero Pablo concluye este capítulo, es como el sello. Y no solo el sello, es la respuesta que nosotros tenemos que tener ante lo que hemos hablado. Ante las bodas del Cordero, un tiempo de celebración, un tiempo de gozo, un tiempo de alegría. Ante el tribunal de Cristo, un tiempo de recompensa. Porque al final, algo que hemos aprendido en esta serie es la segunda palabra clave. Primero dijimos no ignorar, pero la segunda es estar preparados. ¿Cuántos quieren estar preparados? Y Pablo concluye diciéndonos cómo hay que estar preparados. Dice 1 Corintios 15, 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo dice? Algunas veces. Dice: creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una de las cosas que necesitamos atesorar en nuestra vida y en nuestro corazón es este entendimiento. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano. Pero Pablo está diciendo algo muy importante.
hay que mantenerse firme, hay que mantenerse constante, creciendo en la obra del Señor. Yo creo que este es algo que nosotros necesitamos recibir hoy, porque mucho de esta serie está ligado a algo, a la intencionalidad de estar preparados, a la intencionalidad de estar listo. El arrebatamiento es algo inminente, o sea, nadie puede decir va a suceder mañana o dentro de un mes, dentro de 10 años, pero sí va a suceder. Y cuando eso suceda, nosotros necesitamos mantenernos creciendo firmes y constantes. Hay algo que el Señor dice en su palabra, en Efesios capítulo 5, 27. Mire, este es el deseo del Señor Jesús, porque Él dice, a fin de presentársela a sí mismo, a la novia, como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, es ahí la razón de la importancia de lo que decía el pastor Rubén acerca de prepararnos, de vivir cada día en santidad. ¿Por qué? Porque al final el Señor va a presentarse a sí mismo a su novia. ¿Se imagina usted que yo presente a mi novia, a mi esposa, toda sucia, toda carreta, sin maquillaje, sin nada? Eso debe ser horrible. Es más, ni siquiera la va a querer presentar. Sin embargo, si ella se pone bonita, si ella se arregla y hace todo, uno se siente bien y la presenta con orgullo. Es mi esposa. Ahora traigamos eso al ámbito espiritual. El Señor va a presentarse a sí mismo una iglesia pura, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Esa función depende de nosotros en nuestro estilo de vida de santidad delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere presentarle al Padre: mira, aquí está mi novia, aquí está la que se guardó en santidad, aquí está la que se guardó en pureza, aquí está la que se guardó en rectitud, en justicia, en amor, en todo el propósito de Dios para ella. Y aquí te la presento. Se la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin santa y sin arruga. Eso es lo que Dios quiere presentarse a sí mismo.